Muy bien, para la idea inicial hay que tener muy en cuenta lo que es el tema a desarrollar. Lo ideal es que sea bastante claro y que no sean conceptos muy ambiguos, porque precisamente eso mismo le da la dificultad para poderse desarrollar de buena manera. En este ejercicio, como ya lo habíamos hablado, vamos a tratar de tocar un tema medioambiental. Entonces podemos anotar aquí como principal, o bueno, como tema inicial a tener en cuenta, precisamente el enfoque medioambiental. Muy bien, para este ejercicio práctico tenemos que sustraer entonces del tema medioambiental un tema más desarrollable y reflejable precisamente en el enfoque gráfico que queremos tomar, que es el cómic. Entonces vamos a tocar mejor, basado en lo que es la lucha por el medio ambiente. Para esto entonces tenemos que informarnos bastante de lo que es el tema principal a desarrollar. En este caso, pues, la lucha por el medio ambiente. Entendemos que hay dos palabras o dos partes de este concepto muy importantes, como lo son la lucha y el medio ambiente. La lucha, dicho de otra manera, es precisamente como ese esfuerzo para lograr algo. En este caso se entiende pues de esta manera. Y el medio ambiente pues es un concepto bastante grande, pero que todos entendemos como la parte, bueno, nosotros le tomamos como ese aspecto más natural, porque es al que nos queremos referir y al que la mayor parte de la gente se refiere. Y ese enfoque natural precisamente lo podemos proyectar de diferentes maneras. La idea es hacerlo concretamente acá en Colombia. Entonces eso puede tener también un concepto mucho más relacionado con los diferentes ámbitos que hay en Colombia, de precisamente ese enfoque natural. Puede ser enfocado a los páramos, a la selva amazónica, encontramos relación incluso con el río Magdalena, Arauca. Oyéndonos al norte también está lo que viene siendo el desierto. De cierta manera, estos ámbitos nos dan una ambientación diferente. Los páramos tienen cierta altura, tienen una vegetación muy específica, y incluso la ambientación va mucho con la neblina, los colores grises, son como que me refieren a lo que es el páramo en sí. Lo que viene siendo la selva amazónica es el trabajo mucho más de verdes, de fauna y flora bastante abundante, y también nos da tonalidades debido al río Amazonas cálidas, y es un ambiente bastante húmedo. Lo que se relaciona con el río va un poco relacionado con el Amazonas, pero también se pueden ver no solamente selva, me faltó selva, sino que también me puede referir lo que son los llanos, lo que puede ser la fauna un poco más dirigida no solamente a la selva, sino también al río, fauna de río, y también un poco colores cálidos, porque pues el río uno siempre le dibuja azul porque uno tiene la concepción de que el agua es azul, pero el río es más bien marrón en algunos lados, pero más que todo son quebradas, que también lo podemos incluir aquí. El agua es completamente cristalina,
pero para efectos prácticos vamos a tomarlo como de esta manera. El desierto, las tonalidades son completamente cálidas. En nuestro caso, nuestro desierto también está relacionado con el mar, entonces es esa dualidad que se maneja de ambos tipos, y también nos da a entender un ambiente árido con mucha luz, mucho calor. Entonces, a grandes rasgos, eso podríamos catalogar como los medios ambientes que queremos tocar, ¿cierto? Para nuestro ejercicio inicial y nuestro ejercicio práctico. Muy bien, nuestra idea con la lucha del medio ambiente es siempre tener en cuenta lo que atañe más en este tipo de lugares. Para ejemplificar un poco, tengo aquí algunas referencias. Es muy importante en este punto dejarnos guiar por lo que son las referencias, debido a que ellas nos van a dar un enfoque de los lugares. Digamos, estas referencias son bastante gráficas. La intención fue esta, de que fuesen bastante gráficas para que nos mostraran la manera en la que se puede ver la jungla, lo que son la selva, algunos lugares bastante verdes con colores cálidos, o esos que ya son con colores fríos, como les decía acerca de las quebradas, o lo que son los hilos de agua, las escorrentías. Nos dan una visión bastante general de lo que podemos ver en todo el espectro de posibilidades. Aquí podemos ver entonces algo mucho más gráfico. Esto va a estar un poco relacionado con el personaje también que queremos desarrollar, que a continuación también lo estaremos analizando. Ya esta parte se puede atajar pues un poco con lo que es la jungla y el río. En particular, vamos a escoger entonces lo que es el desierto, porque es un tema que está un poco olvidado, y sabiendo que nosotros tenemos varios desiertos Muy bien. Para el desarrollo del curso vamos a tomar como principal escenario el desierto, debido a que es un tema bastante poco manejado en lo que es la sociedad actual, y que a veces olvidamos que pertenecemos precisamente o que el desierto también pertenece a nuestra cultura, y vamos a tomar incluso algo un poco más olvidado, como lo es la zona de La Guajira. Anteriormente les había mostrado entonces algunas ilustraciones que nos servían bastante de lo que se refería al desierto. Ahora les voy a mostrar algunas fotos de mi autoría, de precisamente toda la zona desértica de La Guajira. Vemos aquí cómo se relaciona el mar con estos colores cálidos que son bastante rescatables, ese cielo bastante azul. Vemos también un ejemplo de arquitectura que es muy importante, debido a que la arquitectura del lugar nos va a referir a nosotros precisamente ese ambiente en el cual vamos a trabajar, ese entorno en el cual se va a desarrollar todo nuestro cómic o ilustración. Precisamente en ese lugar bastante bonito se desarrollan algunas actividades como lo son la explotación de hidrocarburos. Entonces, como las luchas por el medio ambiente, siempre tenemos que tener en cuenta que precisamente qué tipo de lucha se puede luchar. Hay explotaciones de carbón mineral por lo general. Esto es como la explotación más grande, pero pues, precisamente hay más. Y también lo que vendría siendo la tala indiscriminada. Muchos no lo saben, pero en La Guajira
hay también una parte que baja desde la Sierra Nevada y hay mucha parte selvática. Se divide, de hecho la Guajira se divide en dos, en la parte selvática y en la parte desértica. En la parte desértica se podría decir que es donde es la explotación de carbón, y en la parte selvática se basa más que todo en la tala de árboles, debido a que son árboles bastante endémicos y de muy buen uso para las personas en cuanto a mobiliario, construcciones. Entonces se usa bastante, o bueno, se presenta bastante lo que es la tala indiscriminada. Nosotros podemos enfocarnos en la explotación de carbón como referente al concepto que queremos desarrollar. Podemos ver cómo se van hilando los conceptos, ¿cierto? Entonces, la lucha por el medio ambiente, sacamos algunos medios ambientes que podrían desarrollarse y vamos a tomar el desierto. Como es la lucha del medio ambiente, qué tipo de luchas podemos tener en ese punto. Vemos que las más importantes hay dos, y vamos a tomar esa de la explotación de carbón. Ya tenemos entonces dos ideas que podemos fusionar, la explotación de carbón en el desierto. Algunas ilustraciones que nos podrían servir de base precisamente para nuestro desarrollo gráfico. He encontrado algunas que me gustaron mucho, como lo son estas que les estoy presentando. Podemos ver el manejo de precisamente estos colores cálidos, que particularmente me parece que se desarrollan bastante bien en estas ilustraciones, debido a que representan algunos escenarios sin salirse de la paleta. En el caso de que se salgan de la paleta, siempre es como un contraste bastante necesario. Incluso acá se puede ver cómo se desarrolla incluso en unos tonos sepias en estas diferentes viñetas. En esta, por ejemplo, se puede ver cómo se representa el cielo con diferentes matices naranjas, para precisamente dar a entender ese ambiente cálido que se maneja. Los colores cálidos se pueden entremezclar con algunos colores claros y con algunos colores que a veces se toman como fríos, como los verdes, pero que dándole una tonalidad bastante apagada también le da a uno ese sentir como de humedad dentro de lo cálido, como este es el caso de esta viñeta. En el caso de esta se presenta algo muy parecido a lo que es esto, con el trabajo del cielo y a la vez en la tierra, incluso el mar. Se trabaja entonces ese tipo de morados que, al ser tan apagados y tan oscuros, se funciona bastante bien con los colores que se manejan. La siguiente es una ilustración de una película que tengo entendido que muy pronto va a salir y que precisamente trabaja entonces todos estos matices de una gran manera. También algunos referentes westerns pueden funcionar para tenerlos en cuenta en cuanto a la ambientación. Esta es una ilustración de la misma película, que lo que me gustó fue el contraste que hizo con precisamente ese color ahí en el fondo. Aquí vemos de nuevo cómo el uso de contraste nos dan a entender precisamente como la aparición de otros elementos ajenos al ambiente inmediato, como puede ser esta luna o como puede ser el cielo. Que el ambiente inmediato podemos ver que tiene unos tonos bastante apagados, bastante claros, pero el azul, que además de ser claro, nos da ese contraste de que no hay nada en la lejanía. Nos da a entender precisamente eso. Todos estos referentes nos van a ayudar bastante en lo que es el ejercicio práctico para el desarrollo de nuestra viñeta final. Hay que tenerlo muy en cuenta porque gracias a estos es que uno aprende precisamente a desarrollar, son abstracciones de la realidad en las cuales uno se puede basar, y con su estilo de dibujo
poder desarrollarlas de manera idónea. Muy bien, otro enfoque muy a tener en cuenta para lo que queremos reproducir es la cultura en la zona. La cultura nos ayuda precisamente a entender a las personas y darle un enfoque un poco más autóctono a nuestra historia. Acá tenemos unos ejemplos de la cultura que se vive precisamente en La Guajira. Podemos ver cómo las mujeres utilizan, no lo hacen todo el tiempo, hay que aclarar, porque pues no es algo que lo hagan, que es habitual en ellas. Esto es de hecho imágenes de un festival en los cuales se puede ver bastante bien cómo el manejo de artesanías se trabaja de una muy buena manera, con colores bastante vivos, con figuras bastante atractivas. En este mismo enfoque se puede ver como la vestimenta no es la vestimenta que podríamos decir normal en ellos, pero sí es una vestimenta muy referencial a lo que ellos usan. Eso nos sirve precisamente porque ahorita lo que nos toca o lo que nos atañe es un poco decidir nuestro personaje. El personaje tenemos que tener muy en cuenta qué tipo de personaje queremos para representar precisamente esa lucha con el medio ambiente. El personaje puede tener diferentes enfoques. Podemos tener una persona local con todas las características precisamente de la cultura que se desarrolla en el sitio, o podemos tener un personaje externo, por no decir extranjero, porque pues extranjero sería de pronto un poco fuera del país, pero también se puede manejar externo o extranjero de la zona. En cuanto al local, hay que tener muy en cuenta la apariencia, hay que ser consecuentes con lo que ellos visten, hacen, la contextura. Asimismo también hay que tener muy en cuenta la vestimenta, y hay que tener muy en cuenta también los comportamientos, debido a que las culturas tienen rasgos que son, no voy a decir cánones, pero son como ya algo muy parecido, porque cada cultura tiene como su manera de pensar y de ver las cosas. Entonces hay que ser consecuente precisamente con eso si se va a trabajar como alguien local. Obviamente se pueden trabajar algunos héroes que salen de algunas culturas y tienen un modo de pensar diferente a lo que normalmente tiene tendencia en la cultura, pero a mi modo de ver es mejor como lo completamente autóctono. El extranjero se puede relacionar entonces de alguna manera no completamente directa, puede ser un investigador, un activista, y dependiendo de su origen también dependerá lo que es la apariencia y contextura. Dependiendo también de su poder, por así decirlo, de su oficio, de su profesión, también dependerá lo que es la vestimenta. A mí me parece un poco más interesante tener una mezcla de todos los personajes que podríamos manejar. ¿Por qué? Me parece a mí que enriquece más el hecho de, y esto lo hablamos en el primer módulo del curso, el tener varias personalidades y varios tipos de personajes, porque eso le puede dar mayor dinamismo a la historia. En
Me parece a mí que el personaje principal debería ser algún tipo de científico, como aquí dijimos, de pronto un activista o investigador que esté muy interesado en la zona. Voy a poner investigador. Que precisamente por todo su bagaje, su interés y su intelecto, quiere salvar precisamente todos los recursos y todo el paisaje, todo el medio ambiente que maneja precisamente la zona de La Guajira, en la zona del desierto que manejamos. Es muy posible que las características precisamente de este investigador no sean la de alguien muy corpulento, lo que generalmente vemos en los superhéroes, sino en alguien más bien que se basa o se ayuda con todo su intelecto y con su ingenio para precisamente combatir lo que es el mal, en este caso lo que viene siendo las explotaciones de carbón o de hidrocarburos en la zona. Entonces podríamos decir que algunas de las características que maneja nuestro investigador podrían ser: lo que es la inteligencia, el uso de tecnología, solo podríamos mezclar también con de pronto algunas cosas autóctonas que haya manejado o que tenga a la mano. Podríamos ponerle también de pronto una característica, agilidad. Por lo general, estos personajes que son como muy se basan muy poco en la fuerza, suelen ser bastante ágiles, porque el combate o el acercamiento cuerpo a cuerpo no es precisamente su mayor virtud. Entonces más bien se basan como en la agilidad para alejarse un poco y tratar de, podría ser, atacar o planear algo en la lejanía. Inteligencia, el uso de tecnología, agilidad, y podríamos incluir aquí lo que viene siendo el ingenio y estrategia para salir de todos sus problemas. Esto lo hacemos para si en un futuro, en esta viñeta, lo más probable es que no se vayan a ver todas estas características, pero en un futuro, a desarrollarse un poco más la historia, sí puede ser de bastante ayuda. Como les había dicho, la intención es de pronto manejar varios personajes. Entonces creería yo que es muy bueno también hacer el ejercicio con un side week, también se lo había comentado en el módulo anterior, o ayudante. Se me ocurre a mí que para darle precisamente ese dinamismo del que hablamos, podríamos decir que es un niño de la zona, un poco basado en estas imágenes. Podríamos basarnos precisamente en estas imágenes. Entonces podríamos decir que es un niño indígena. El niño sirve de apoyo, es muy curioso, es un apoyo del investigador para, como podemos ver, su especialidad es precisamente no el combate en sí, no es un cómic en el cual se va a ver el combate, más bien es como la importancia del medio ambiente, y un niño el cual esté siempre interesado con lo que hace el investigador. Me parece que le puede proveer bastante ambiente, tanto para indicar como el interés local, como también indicar que es la generación del cambio, y
que un niño se interese tanto como por precisamente su zona puede dar a entender y llamar la atención en toda su comunidad, ¿cierto? Podríamos decir que entonces es indígena, como ascendencia va a ser una persona muy curiosa, y podríamos decir que es bastante intrépida y arriesgado. Es este personaje que siempre está interesado, que intenta lo mejor por su familia, y que precisamente quizás así es como conoció al investigador en alguna investigación. Él comenzó a preguntarle, llegó a su casería, a su ranchería, y en esa ranchería precisamente comenzó comenzó a interesarse por la ciencia. Entonces posiblemente gracias a ese interés se relacionó mejor con las personas. Y también me gustaría ponerle que posee una mascota con muy buena relación, y esa mascota también es una ayuda para el investigador. Yo en un viaje de La Guajira estuve viendo de pronto los animales que hay a la mano. Ellos manejan bastante lo que es los chivos, el ganado, es como su mayor riqueza. Entonces me parece que relacionarlo de pronto con esa parte de la ganadería no sería como el camino. Sin embargo, una vez iba en una moto en la parte selvática y vi como un ave rapaz llegó y aterrizó cazando a una iguana o a un lagarto del desierto, no sé decir bien porque estaba lejos. Y me parecería bastante bien integrar lo que vendría siendo un ave rapaz. No estoy seguro, investigaré luego si es un halcón, como ayuda precisamente al investigador y al niño. Toda historia también tiene lo que vendría siendo un antagonista. En este caso tenemos pues que nuestro problema viene siendo precisamente la explotación de hidrocarburos, y podríamos poner obviamente aquí de pronto algún trabajador interesado, pero por lo general las personas poderosas, las que realmente están vinculadas a esto, no son personas del trabajo de mano o el trabajo obrero, sino personas importantes. Entonces vamos a poner que es un empresario. Como característica adicional, podríamos decir que siempre viste de traje y corbata, bastante pretencioso y ambicioso, que son como cualidades normales que tienen como este tipo de personajes. Son interesados en explotar regiones. También podríamos poner aquí como una persona desinteresada por precisamente el medio ambiente. Muy bien, en esta idea inicial podemos entonces ver cómo tenemos en cuenta la gran mayoría de necesidades para por lo menos tener una idea inicial bastante bien estructurada con relación precisamente a lo que queremos, la lucha por el medio ambiente. Muy bien, es muy importante también ver referencias de nuestros personajes. Por ejemplo, para el investigador tuve muy en cuenta algunos personajes que son inteligentes para verles como el aspecto que manejan. En este caso podemos ver por ejemplo a Han Ping, el cual en su apariencia y rasgos en general podemos ver que no es una persona necesariamente muy musculosa. Su contextura de hecho es bastante es atlética, pero no llegando como a la exageración, y tiene rasgos no muy
En este ejemplo podemos en este ejemplo de referencia podemos ver a Han Ping. Él es un investigador e inventor. Podemos ver aquí cómo está creando algunos de los villanos más icónicos pues de él y Iron Man, que es Ultron. Pero basándonos más que todo en la apariencia de él, podemos ver precisamente que su fisionomía no es la más musculosa, precisamente porque él se basa más que todo en la tecnología para combatir lo que es el crimen o las injusticias. Otro ejemplo que podríamos tener en cuenta es Spider-Man, que él, a pesar de tener poderes, él tiene una contextura bastante atlética. También es de los más inteligentes de todo el universo en esta ocasión de Marvel. Pero entonces vemos que su contextura también es bastante delgada. Ya Iron Man podemos verlo también como mucho más esbelto, pero más que todo por la armadura. Pero por lo general son contexturas que podríamos basarnos como relacionadas con nuestro personaje, debido a que también es un investigador, puede ser también un creador, y tendrá también rasgos. Hay que tener muy en cuenta eso, que como no son locales, podemos ver aquí 3 ejemplos. Ese es un hombre caucásico, ese ya es un hombre, bueno, en este caso es un citadino precisamente de Nueva York, y vemos unos rasgos de una persona bastante joven, con facciones bastante poco marcadas, precisamente para dar a entender esa juventud. Y acá podemos ver como Iron Man, en cambio, es una persona, bueno, en este caso Tony Stark, hay que llamarlo por el nombre del personaje, que tiene ya unos rasgos, unas arrugas detalladas, una barba, dándole precisamente ese rasgo de experiencia. Para el villano también tuve en cuenta algunos referentes que podría funcionarnos bastante bien, como el caso de Lex Luthor, el cual me imagino que algunos lo conocerán. Es el villano de Superman. Es un empresario que utiliza precisamente todas sus conexiones. En algunos cómics ha llegado a ser presidente de Estados Unidos incluso. Pero vemos entonces precisamente esa representación, ¿no? Una persona de traje y corbata, más interesada en sus propios intereses, convicciones, bueno, no redundar. La expresión es de una persona con fuerte convicción a lo que quiere. Esto es como la idea de hacer como precisamente ese sol renaciente con esa luz que le pega bastante fuerte en esa parte, y este contraste de sombras, hacerlo ver como una persona bastante ambiciosa. Otro ejemplo es, por ejemplo, Kingpin. Es un gánster. También lo podemos ver con sus joyas, con su visible obesidad, una persona que precisamente se esfuerza por representar esa tónica gánster que precisamente es. Vemos la utilización aquí también de los contrastes para darle ese tono de un poco de maldad que podríamos ver en muchos personajes, que en este caso se evidencia por la temática y la tonalidad del personaje, cómo es desarrollada para precisamente la maldad. Esta viñeta es de la corte de los búhos, unos villanos, una familia de villanos del universo de Batman, como también se visten bastante elegantes, pero el uso de precisamente estas máscaras les da como ya un ambiente un poco más de incertidumbre, una máscara siempre oculta. Entonces también uno puede entender como ese miedo o ese carácter de maldad, precisamente como con este enfoque. Una vez más, la luz directa le da toda la importancia a ellos, y el contraste que se maneja, por el tipo de dibujo ya es un poco menos perceptible, pero también igualmente interesante.
Muy bien, una vez ya con todas estas herramientas, podemos ya proseguir a lo que viene siendo el dibujo y el diseño de nuestros personajes. Es muy importante hacer este proceso, ya que este proceso es el que nos va a nosotros guiar y servir de base para nuestro desarrollo de nuestra ilustración o cómic. Hasta la próxima, amigos.